Hola a todos y todas, bienvenidos a esta segunda clase donde veremos cuáles son las características principales del sistema inmune adaptativo. En particular nos vamos a centrar en cuáles son los componentes principales, cómo se activa y qué mecanismos efectores utiliza para eliminar las amenazas. El sistema inmune se puede dividir en dos ramas, la inmunidad innata, que es la que vieron en la clase anterior, y la inmunidad adaptativa. Si bien generamos esta división, tenemos que tener presente que tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa son fundamentales para combatir las infecciones y lograr eliminarlas. De hecho, como pueden ver en el esquema de la derecha, en los individuos normales lo que se está evaluando es lo que dura una infección en función del número de microorganismos y vemos que en los humanos normales, es decir, que presentan tanto la respuesta inmune adaptativa como la respuesta inmune innata, el número de microorganismos aumenta y después de cierto tiempo disminuye y se controla y se combate la infección. Sin embargo, en aquellos en los cuales no se pierde lo que es la respuesta inmune innata, vemos que hay un aumento en el número de microorganismos muy rápido en el curso de la infección y en aquellos en los cuales no presentan la inmunidad adaptativa, si bien inicialmente hay un control en el número de microorganismos y estos no crecen desproporcionadamente, en estas etapas iniciales, luego de cierto tiempo, la ausencia de inmunidad adaptativa hace que el número de microorganismos comience a aumentar, a diferencia de lo que ocurre en los individuos que presentan ambas ramas de la inmunidad. A su vez, la inmunidad innata es importante para instruir a la inmunidad adaptativa y vamos a ver que la inmunidad adaptativa utiliza mecanismos efectores que forman parte de lo que es la inmunidad innata para lograr dirigir de una manera mucho más específica la respuesta, focalizándola en lograr combatir esos patógenos. Iniciemos recordando entonces cuáles son las características fundamentales de la inmunidad adaptativa que la van a distinguir de lo que es la respuesta inmune innata. Y en este sentido las tres propiedades claves son la especificidad, la memoria y la diversidad. La inmunidad adaptativa reconoce y responde a antígenos específicos. Esto significa que cada linfocito, ya sean los linfocitos B o los linfocitos T, responde a un objetivo particular. A diferencia de la respuesta innata, que va a detectar características generales compartidas por muchos patógenos, ¿se acuerdan lo que son los PAMPs, por ejemplo? Aquí cada linfocito tiene un receptor único que va a encajar con un antígeno en particular y no con otro. ¿Cómo ejemplificamos esta especificidad? Bueno, por ejemplo, si nosotros contraemos el virus del sarampión, el sistema adaptativo va a seleccionar y se van a diferenciar linfocitos específicos para ese virus. Y esos mismos linfocitos no van a reaccionar frente al virus de la rubiola, por ejemplo, porque no es exactamente el mismo patógeno. Si recuerdan lo que sucedía en la inmunidad adaptativa, nosotros teníamos receptores de reconocimiento de patrones que, por ejemplo, reconocían patrones que estaban presentes en todos los tipos de virus. Esta especificidad proviene de la variabilidad de los receptores presentes en los linfocitos, que a diferencia de los receptores de la inmunidad innata, que decimos que están codificados en línea germinal, estos receptores se generan por un proceso de recombinación genética. La segunda característica que tenemos es la memoria, es decir, la respuesta adaptativa tiene memoria inmunológica, es decir, una capacidad de responder de manera más rápida y eficaz en exposiciones posteriores al mismo antígeno. ¿Qué significa esto? Que si hoy tenemos una infección con un determinado patógeno, nuestro sistema inmune adaptativo de cierta manera aprende de ese encuentro y si dentro de meses o años el mismo patógeno intenta infectarnos de nuevo, la reacción será mucho más veloz y potente. Y la última característica es la diversidad, es decir, la inmunidad adaptativa puede reconocer una amplia variedad de antígenos, lo cual va a ser posible gracias a la enorme diversidad de receptores que hay presentes en los linfocitos. En este sentido, nuestro cuerpo es capaz de generar linfocitos con millones de especificidades distintas. Recuerden que cada linfocito va a tener una especificidad particular, cubriendo virtualmente cualquier estructura molecular que pueda existir en un microorganismo.
Esta diversidad garantiza que tengamos defensas contra innumerables amenazas potenciales, desde virus y bacterias hasta parásitos o incluso células anormales. En resumen, la inmunidad adaptativa se define por una alta especificidad, memoria duradera y una diversidad enorme de reconocimiento. Estas características le permiten eliminar patógenos de forma muy eficaz y conferir protección a largo plazo. A continuación, vamos a comparar brevemente la inmunidad adaptativa con la innata para contextualizar mejor estas propiedades. Si comparamos las características que presenta la inmunidad innata con la de la inmunidad adaptativa, tenemos, por ejemplo, el tiempo de respuesta. La inmunidad innata actúa de forma rápida, en cuestión de minutos u horas desde la infección, ya que es la primera línea justamente de defensa. En cambio, la inmunidad adaptativa responde de una forma más lenta, típicamente en días después del encuentro inicial con el antígeno. ¿Por qué se da esta demora? Porque la inmunidad adaptativa, a diferencia de la inmunidad innata, requiere de un proceso de activación y proliferación de linfocitos específicos que lleva cierto tiempo. Por otra parte, la respuesta innata tiene una especificidad general o baja, ya que reconoce patrones comunes, a los cuales llamamos PAMs, presentes en ciertos grupos de patógenos, por ejemplo, como pueden ser algunas moléculas bacterianas genéricas. Sin embargo, la respuesta adaptativa tiene especificidad muy alta, ya que reconoce determinantes detallados únicos en cada patógeno que vamos a denominar de antígenos. Por otra parte, la inmunidad innata no posee memoria inmunológica, es decir, que va a reaccionar de la misma manera cada vez que se encuentre al mismo tipo de invasor, sin mejorar con exposiciones repetidas. Es decir, si hoy se encuentra con un determinado virus, va a responder de una determinada manera y si se lo vuelve a encontrar dentro de una semana, va a responder exactamente igual. Sin embargo, la inmunidad adaptativa sí presenta memoria y esa respuesta se intensifica y acelera en encuentros posteriores con el mismo patógeno. En la inmunidad innata participan células como los fagocitos, macrófagos, neutrófilos, las células NK y también barreras físicas y químicas como pueden ser la piel o las mucosas. En la inmunidad adaptativa, las células protagonistas son fundamentalmente los linfocitos B, que van a producir anticuerpos, y los linfocitos T, junto con las moléculas efectoras derivadas en particular de los linfocitos B, como pueden ser los anticuerpos. En síntesis, entonces, la inmunidad innata es rápida, pero inespecífica y sin memoria, mientras que la adaptativa es lenta inicialmente, pero altamente específica, con memoria y capacidad de adaptación, es decir, de adaptarse al tipo de patógeno al cual está respondiendo. Sin embargo, lejos de ser sistemas aislados, tanto la inmunidad innata como adaptativa trabajan en conjunto, es decir, la inmunidad innata sirve de alerta temprana e incluso es necesaria para activar la respuesta adaptativa e instruirla hacia dónde se tiene que diferenciar, y luego la inmunidad adaptativa va a potenciar las capacidades de la inmunidad innata para eliminar el patógeno y dirigirlo de manera definitiva. A lo largo de la clase vamos a ver este diálogo entre ambas inmunidades. A su vez, como les mencionaba anteriormente, la respuesta inmune adaptativa necesita de cierto proceso para activarse, lo cual se compone de diferentes fases. Vamos a tener una fase inicial de reconocimiento, luego una fase de activación, donde estos linfocitos T y B específicos van a expandirse, van a diferenciarse hacia células efectoras, ya sea linfocitos T efectores o células productoras de anticuerpos, las cuales van a ir a cumplir su función al sitio de infección, y luego vamos a tener una fase de declive de la respuesta, que es necesaria para restaurar lo que es la homeostasis, y van a permanecer células memoria que se hayan generado durante este proceso. Como vimos anteriormente, las células principales de la inmunidad adaptativa van a ser los linfocitos B, que van a mediar sobre todo lo que es la inmunidad humoral, los linfocitos T, responsables de la inmunidad celular, y también van a participar las células presentadoras de antígeno. Entonces, como mencioné antes, la inmunidad adaptativa se va a componer tanto de respuestas efectoras como de respuestas reguladoras que van a servir para mantener la tolerancia hacia lo propio, dirigir la respuesta de manera adecuada al patógeno que está causando la infección y a su vez hacer que esa respuesta finalice una vez que se eliminó esa amenaza.
Las células de la inmunidad adaptativa los linfocitos B y los linfocitos T van a reconocer antígenos, entonces es importante definir qué es un antígeno, el cual va a ser cualquier microorganismo o fragmento de un microorganismo, o moléculas o pedacitos de moléculas, que son reconocidas por los receptores de los linfocitos B o los receptores de los linfocitos T. Son reconocidos por un linfocito B, vamos a decir que es un antígeno B, y si es reconocido por un linfocito T, vamos a decir que es un antígeno T. Hay cierta diferencia entre lo que es un antígeno y lo que es un inmunógeno. Un inmunógeno va a ser cualquier microorganismo o fragmento de microorganismo, molécula o fragmento de molécula, que sea capaz de generar una respuesta inmune al ser inyectada a una persona o un animal. Y esto nos da cierta clave, es decir, que algo sea reconocido por el receptor de un linfocito T o de un linfocito B, no significa que necesariamente vaya a generar una respuesta inmune. Es necesario que se den otros procesos que vamos a ver más adelante. Del lado de las células, ¿cuáles van a ser las moléculas que van a intervenir en el reconocimiento del antígeno? Bueno, el receptor del linfocito B, el receptor del linfocito T, y vamos a ver que para el reconocimiento por parte de este último es fundamental otra molécula llamada de complejo mayor de histocompatibilidad que va a estar presente en distintas células del organismo, llamadas de células presentadoras de antígeno. Entonces, como componentes principales de la inmunidad adaptativa vamos a definir el linfocito B, el linfocito T y la célula presentadora de antígeno. Los linfocitos B presentan un receptor para el antígeno a su superficie celular que se denomina BCR por receptor de la célula B, que básicamente son anticuerpos asociados a la membrana celular. Cuando este linfocito B reconoce de manera específica a su antígeno y junto con la colaboración de otras células como pueden ser los linfocitos T, ese clon en particular, específico para el antígeno, va a sufrir un proceso de expansión clonal y de diferenciación hacia otro tipo celular denominado plasmocitos, que son células secretoras de anticuerpos, es decir, estos linfocitos B se van a diferenciar a plasmocitos, los cuales van a secretar anticuerpos y estos anticuerpos son los que van a mediar distintas funciones efectoras. Los linfocitos T, por su parte, presentan en su superficie un receptor para el antígeno denominado de TCR o receptor de la célula T. Los linfocitos T, al igual que los linfocitos B, se originan en la médula ósea, sin embargo, los linfocitos T van a terminar su proceso de diferenciación en el timo, algo que vamos a ver más adelante. Y dependiendo del correceptor que expresan junto con el TCR, vamos a distinguir dos subtipos principales de linfocitos T. Los linfocitos T CD4 positivos o colaboradores y los linfocitos T CD8 positivos o citotóxicos. Estos linfocitos T, tanto CD4 como CD8, van a reconocer su antígeno asociado a moléculas de MHC presentadas por parte de células presentadoras de antígeno. Se van a activar esos linfocitos T específicos, van a sufrir un proceso de expansión clonal y se van a diferenciar dependiendo de si son linfocitos T, CD4 o CD8 para cumplir con sus funciones efectoras, que van a ser diferentes en un caso o en el otro. Vamos a ver que los linfocitos T, CD4 van a participar a través de la liberación de citoquinas en la activación de otras células de la inmunidad, mientras que los linfocitos T, CD8 van a centrarse en lo que es la eliminación de células infectadas o alteradas. A su vez, en este proceso se van a generar también células de memoria. Como siguiente componente, y como les mencionaba anteriormente, es importante presentar a lo que son las células presentadoras de antígeno. Estas células van a encargarse de capturar al patógeno, procesarlo y presentar fragmentos del mismo en su superficie usando moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Ese complejo entre el antígeno y la molécula de MHC es lo que va a ser reconocido por parte de los linfocitos T y va a llevar a su activación. Tenemos básicamente tres células presentadoras de antígeno que llamamos de profesionales.
que expresan tanto el MHC de clase 1 como el MHC de clase 2, cómo ser las células dendríticas, que vamos a ver que son muy importantes porque las células dendríticas son las únicas células presentadoras de antígeno que son capaces de activar a linfocitos T vírgenes. Esto quiere decir linfocitos T que no se han encontrado previamente con su antígeno y no han sufrido ese proceso de expansión clonal y de activación. Por lo tanto, van a ser fundamentales para lo que es la activación de estos linfocitos y su diferenciación a linfocitos T efectores, mientras que los macrófagos y los linfocitos B también son células presentadoras de antígeno. En el caso del macrófago, la activación del linfocito T efector va a llevar a la activación del macrófago y va a favorecer lo que son los mecanismos efectores mediados por el mismo que vieron en lo que es la inmunidad innata, mientras que la interacción con el linfocito T va a llevar, con el linfocito B, perdón, va a llevar a su activación y a la producción de anticuerpos, y vamos a ver que esta interacción entre el linfocito B y el linfocito T es fundamental para que se den ciertos procesos que garantizan que los anticuerpos que se estén generando sean de la mayor calidad posible. Ahora vamos a hablar brevemente de la linfopoiesis, es decir, del proceso de formación y maduración de los linfocitos, comenzando con los linfocitos B. Todos los linfocitos, tanto los B como los T, se originan de células madres hematopoieticas presentes en la médula ósea, pero los linfocitos B van a madurar completamente en este mismo compartimiento. Durante este proceso se va a generar un receptor de célula B único. Para ello, en la médula ósea se hace un proceso por lo cual los progenitores del linfocito B sufren un proceso de reordenamiento de genes que codifican las cadenas pesadas y ligeras de las inmunoglobulinas en un proceso que es totalmente aleatorio. Esto crea en cada célula B un gen distinto para la región variable de su receptor de célula B, y como resultado cada linfocito B que se forma adquiere un BCR con una especificidad única que potencialmente podría reconocer algún antígeno entre millones. Esta diversificación ocurre antes de que el cuerpo haya visto cualquier patógeno, es decir, es totalmente al azar, no guiada por el antígeno. Y así es que generamos en realidad un repertorio diverso de linfocitos B, listos para cubrir cualquier eventualidad. Se imaginarán que el problema de generar receptores al azar es que algunos de ellos pueden reconocer moléculas de nuestro propio organismo, y si esos linfocitos B, que llamamos de autorreactivos, salieran a la circulación, podrían causar fenómenos como autoinmunidad, un ataque a los tejidos sanos. Para evitar esto, en la médula ósea los linfocitos recién formados se someten a un proceso de selección negativa. Si un linfocito B reconoce fuertemente un antígeno propio con su BCR, va a recibir señales de que no debe sobrevivir y se le va a inducir un proceso llamado apoptosis, lo cual llamamos de selección negativa de linfocitos B autorreactivos. En algunos casos, los linfocitos B autorreactivos pueden tener una segunda oportunidad intentando reeditar su receptor, cambiando algunos segmentos, para dejar de reconocer algún antígeno propio. Si no lo logran, van a ser eliminados. Este proceso asegura lo que es la tolerancia central, es decir, que linfocitos B que salen de la médula no reaccionan por lo menos fuertemente contra antígenos propios comunes. Hay que notar que esta eliminación, sin embargo, no es perfecta y que algunos linfocitos B autorreactivos débiles pueden escapar, pero van a existir luego otros controles periféricos para ellos. Los linfocitos B que superan la selección negativa salen de la médula ósea hacia la sangre como linfocitos B vírgenes. Es decir, que son inmunocompetentes, pero que aún no han encontrado su antígeno específico. Estas células B vírgenes van a circular por los órganos linfoides secundarios buscando ese antígeno que pueda ser reconocido por su BCR. Bien, los linfocitos T, por su parte, comienzan su vida en la médula ósea, de donde van a salir como precursores T, pero luego van a migrar vía sanguínea al timo.
Y es en el timo donde los linfocitos T van a madurar y sufrir un riguroso proceso de selección antes de lograr salir a la circulación. De forma análoga a lo que ocurre con los linfocitos T en desarrollo también van a reorganizar sus genes del receptor para generar un TCR único en cada célula. Este proceso aleatorio le da especificidades diversas para diferentes péptidos. Y en este sentido, cada célula T que sale del timo tendrá un receptor exclusivo capaz de potencialmente de reconocer un péptido particular en el contexto de MHC. Y así es como se va a generar este proceso de diversidad. Pero a diferencia de las células B, las células T tienen un paso adicional que es muy importante, que es que deben aprender a reconocer e interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad propio. Y aquí entra un proceso que se denomina de selección positiva. Este proceso va a ocurrir en la corteza del timo y va a estar mediado por las células epiteliales tímicas corticales. Si un timocito, es decir, un linfocito T que está en este proceso de maduración, no es capaz de reconocer ninguno de los MHC propios con cierta afinidad, van a ser eliminados por falta de una señal positiva, es decir, no van a ser capaces de reconocer a futuro esos complejos péptido MHC y por lo tanto cumplir su función. Si el timocito reconoce moderadamente algún complejo MHC propio con algún péptido propio, recibe una señal de supervivencia y pasa al siguiente proceso. Durante este proceso también el linfocito T va a elegir qué camino seguir, es decir, se va a diferenciar a un linfocito T CD4 o a un linfocito T CD8 en función de qué correceptor va a expresar. Superada la selección positiva, los linfocitos T pasan al área medular del timo, donde van a enfrentar una segunda prueba, esta vez mediada sobre todo por células dendríticas, en la cual el objetivo es eliminar a los linfocitos T cuyo TCR reconozca con demasiada fuerza péptidos propios presentados en moléculas de MHC. En la médula tímica, estas células especializadas van a exponer a los timocitos a una variedad de péptidos propios, algunos incluso de órganos periféricos gracias a la expresión de un factor denominado factor aire. Y si un linfocito T se une con alta afinidad a un complejo de MHC péptido propio en esta etapa, va a significar que sería peligrosamente autorreactivo si se le permitiera salir, es decir, podría atacar tejidos propios. Por lo tanto, esos linfocitos T son inducidos a morir por apoptosis o en algunos casos a convertirse en linfocitos T reguladores, que es un tema en el cual no vamos a entrar en este video. Solo los linfocitos T que no reaccionan fuertemente contra lo propio van a lograr sobrevivir a este proceso de selección negativa, el cual asegura la tolerancia central en los linfocitos T, evitando la salida a la circulación de linfocitos T autorreactivos. Al final de este riguroso proceso de entrenamiento, los linfocitos T que logran sobrevivir, que representan menos del 5% de los que inicialmente iniciaron el proceso, ya que la mayoría son eliminados, van a salir del timo y ahora van a ser linfocitos T vírgenes, cada uno con un receptor capaz de reconocer o de interaccionar con el MHC propio y que va a ser específico para algún péptido. Entonces, nuevamente van a salir de la circulación y van a estar continuamente recirculando entre lo que es la sangre y los órganos linfoides buscando encontrarse con una célula presentadora de antígeno que presente ese complejo péptido MHC para el cual tiene un receptor específico. Acá tienen un breve resumen de lo que es la linfopoiesis B y T. Vamos a ver que tanto el linfocito B como el linfocito T se originan en la médula ósea. Sin embargo, el linfocito B completa su maduración en este órgano, mientras que el linfocito T termina de madurar en el timo. Ambas células sufren un proceso de reordenamiento de los genes que codifican para su receptor, dando como resultado células que presentan un receptor único y específico. El linfocito B pasa por un proceso de tolerancia central que asegura la eliminación de linfocitos B autorreactivos, mientras que el proceso de selección, en el caso de los linfocitos T, podemos decir que es un poco más exigente, con un proceso de selección positiva en el cual se garantiza
la capacidad del mismo de interactuar con algún MHC propio y un proceso de selección negativa que va a eliminar linfocitos T autorreactivos. Luego de este proceso, ambas células van a salir a la circulación como linfocitos vírgenes que van a intentar o van a estar buscando el encuentro con su antígeno específico. Veamos ahora cómo se inicia la respuesta inmunoadaptativa. Supongamos, por ejemplo, que una bacteria entra por una herida en la piel, se va a dar una respuesta innata local, a la cual llamamos de respuesta inflamatoria, en la cual células, como pueden ser los macrófagos, van a liberar citoquinas y quimioquinas en ese sitio de infección, provocando procesos de vasodilatación, aumento de la permeabilidad y reclutamiento de más células del sistema inmune al sitio de infección. Entre las células reclutadas o activadas van a estar, por ejemplo, las células dendríticas del tejido. A su vez, ese proceso inflamatorio va a inducir la migración de estas células dendríticas o otras células presentadoras de antígeno desde el sitio de la infección hacia los ganglios linfáticos que van a drenar la zona. También este proceso de vasodilatación y de flujo linfático aumentado va a facilitar que antígenos libres, por ejemplo, toxinas o fragmentos de microbios, sean llevados por la linfa hacia el ganglio. Dentro del ganglio justamente es donde vamos a tener los linfocitos T y linfocitos B vírgenes, que son aquellos que se generaron y que están constantemente recirculando. Esto es sumamente importante, entonces el inicio de lo que es la respuesta inmune adaptativa va a ocurrir en los órganos linfoides secundarios y va a estar desencadenada justamente por señales de la inmunidad innata. Por un lado, la inflamación va a actuar como un puente, llevando antígeno y células presentadoras hacia el ganglio, donde van a estar esos linfocitos adaptativos a la espera. Y en ese sitio los linfocitos T y B específicos para esos antígenos van a ser activados y a su vez van a ser instruidos por la respuesta inmune innata local a través de las citoquinas que están produciendo estas células o que llegan desde el sitio de infección, sobre cómo responder, es decir, qué perfil tienen que asumir en función de cuál es el patógeno o la amenaza con la que están luchando. Luego, estos linfocitos T y B activados van a salir para llevar a cabo la respuesta efectora en el lugar de la infección. En el caso de los linfocitos T van a producir anticuerpos. Ningún linfocito adaptativo actúa solo ni instantáneamente en el sitio de infección sin pasar por este proceso que ocurre en el ganglio. Esto explica, entre otras cosas, la demora de días en lo que es la respuesta adaptativa primaria. Es decir, todo este proceso de captura, transporte, presentación, activación y proliferación va a tomar cierto tiempo. Y también destaca de nuevo lo que es la colaboración entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Sin inflamación no hay un inicio de la inmunidad adaptativa eficiente y sin una respuesta inmune adaptativa, la respuesta innata de cierta forma se quedaría corta para lograr eliminar completamente la amenaza. Comencemos ahora a profundizar en la respuesta adaptativa celular, o sea, la que está mediada por los linfocitos T. El primer paso crítico va a ser el reconocimiento del antígeno por parte del linfocito T, que es el evento que va a desencadenar su activación. Como mencionamos anteriormente, los linfocitos T presentan un receptor de célula T. Acá podemos ver un esquema que está conformado por dos cadenas, una cadena alfa, una cadena beta, y está anclado a la membrana celular. Por dentro de la célula vamos a tener distintas moléculas de señalización que van a hacer que una vez que este TCR se una a su antígeno, se gatillan ciertos procesos celulares que lleven a la activación y proliferación del linfocito T. Como ven, el receptor de célula T tiene una región particular que se encuentra dentro de la región variable, que es el sitio de unión al antígeno. Como ya hemos venido insinuando, en realidad este reconocimiento por parte del linfocito T tiene una característica esencial, que es que está restringido a antígenos que son presentados en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, un linfocito T, a diferencia de lo que sucede con un linfocito B, como vamos a ver más adelante, no puede ver de cierta forma antígenos libres que estén circulando, sino que solo va a reconocer
un antígeno cuando otro tipo de célula se lo presenta en forma de péptido unido al MHC en su superficie. El TCR del linfocito T se va a acoplar a ese complejo péptido MHC contactando simultáneamente partes del péptido extraño y partes del MHC propio. Si el complejo no incluye el MHC correcto o si el péptido no encaja en su especificidad, ese TCR no se va a activar. Este concepto lo llamamos de restricción por el MHC y es por lo que los linfocitos T debieron pasar por ese proceso de selección positiva en el timo. Y esto implica que los linfocitos T requieren obligatoriamente la participación de otra célula que presente el antígeno en estas moléculas. En el caso de los linfocitos T CD4 van a ser capaces de reconocer péptidos que estén unidos a moléculas de MHC de clase 2. ¿Qué células presentan estas moléculas de MHC de clase 2? Lo que llamamos de células presentadoras de antígenos profesionales, como van a ser los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas. Sin embargo, para los linfocitos T citotóxicos o CD8 positivos, van a reconocer péptidos que se encuentren formando complejos con moléculas de MHC de clase 1, y las moléculas de MHC de clase 1 van a estar presentes en la mayoría de las células nucleadas. Sin embargo, acá tenemos que hacer una pequeña distinción, que una cosa es el reconocimiento del complejo péptido MHC y otra cosa es el proceso de activación de esos linfocitos T cuando todavía son vírgenes. Como mencionábamos anteriormente, en realidad las únicas células presentadoras de antígeno que van a ser capaces de activar tanto a los linfocitos TCD4 como a los linfocitos TCD8, ya sea a través del reconocimiento de péptidos en MHC de clase 2, en el caso de los TCD4, o del MHC de clase 1, en el caso de los TCD8, van a ser las células dendríticas. Otro punto importante de esto es que los antígenos que son presentados en el MHC de clase 1 y los que son presentados en el MHC de clase 2 tienen orígenes diferentes. Es decir, aquellos antígenos provenientes del exterior, como pueden ser bacterias extracelulares, van a ser fagocitados por esas células presentadoras de antígenos, procesados vía endosomal y presentados en moléculas del MHC de clase 2, pudiendo activar a linfocitos TCD4. Estos linfocitos TCD4 van a orquestar respuestas adecuadas para la eliminación de este tipo de patógenos extracelulares, como puede ser favorecer la activación de macrófagos o, por ejemplo, colaborando con los linfocitos B en la producción de anticuerpos. Sin embargo, antígenos que se originen en el medio intracelular, como pueden ser, por ejemplo, proteínas virales en el citosol de una célula infectada o proteínas aberrantes en el caso de una célula tumoral, se van a procesar mediante proteosoma y van a ser presentadas en el MHC de clase 1. Esto va a llevar a la activación de los linfocitos TCD8 citotóxicos que justamente van a tener como función efectora la eliminación de células, ya sea infectadas por el virus o alteradas, luego de volver a reconocer ese complejo péptido de MHC de clase 1 en una célula diana. Como vimos, los dos principales subtipos de linfocitos T efectores se corresponden con el tipo de MHC que reconocen. Los linfocitos TCD4 colaboradores van a reconocer los MHC de clase 2, que van a estar presentes en células presentadoras de antígeno profesionales, células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Por tanto, esos linfocitos T colaboradores se van a activar típicamente por una célula presentadora de antígeno que le va a presentar un antígeno exógeno. Y luego esos linfocitos T colaboradores efectores que se van a generar a partir de ese proceso de activación actuaron luego sobre esas mismas células presentadoras de antígenos u otras células inmunes para mejorar sus funciones. Por ejemplo, un linfocito T helper o colaborador activado puede unirse a un macrófago que muestra en su MHC de clase 2 fragmentos de la bacteria que fagocitó, y al reconocer ese complejo péptido MHC en el macrófago, ese linfocito T va a liberar, por ejemplo, citoquinas como pueden ser, por ejemplo, el interferón gamma,
y esto va a ayudar al macrófago a eliminar esa bacteria ingerida. Por otra parte, los linfocitos T CD8 van a reconocer péptidos presentes en moléculas de MHC de clase 1 y estas moléculas están presentes en prácticamente todas las células nucleadas, lo cual hace que estos linfocitos T citotóxicos puedan potencialmente reconocer un antígeno en cualquier célula del cuerpo, si es que esta célula está produciendo un péptido extraño. Sin embargo, como mencionamos antes, para la activación inicial de un linfocito T C8 virgen es necesaria una célula presentadora de antígeno profesional como una célula dendrítica. Si una vez activados, estos linfocitos citotóxicos van a estar recorriendo el cuerpo, yéndose a los sitios de infección, pudiendo potencialmente inspeccionar cualquier célula, y si encuentran su péptido en el MHC de una célula, va a significar que esa célula está infectada o que está alterada, y le van a ser capaces de destruirla mediante un proceso de citotoxicidad celular, similar al que utilizan las células NK, como vamos a ver más adelante. Como grandes conclusiones de esta diapositiva, que es bastante importante, y de la anterior, un linfocito T va a reconocer un antígeno solo cuando esté presentado por un MHC. Dependiendo del tipo de MHC y del correceptor, hablamos de los CD4, que van a interaccionar con el MHC de clase 2, y los CD8, que van a interaccionar con el MHC de clase 1, y los linfocitos que se van a generar van a tener funciones efectoras diferentes. Y el origen de los antígenos también es distinto. En esta diapositiva les dejo una tablita nada más comparativa de las características de estos procesos de reconocimiento por parte de linfocitos TCD4 y de TCD8. Ya vimos entonces que un linfocito T virgen va a reconocer a su antígeno presentado por una célula presentadora de antígeno en un órgano linfoide, pero ese reconocimiento TCR, complejo péptido MHC, al cual llamamos de señal 1, no basta para que se dé la activación completa de ese linfocito T virgen, sino que este va a ser un proceso regulado que va a requerir al menos de 3 señales. Esa primera señal, que va a ser esa señal específica entre el TCR y el péptido MHC, y a su vez entre el TCR y su correceptor con el complejo péptido MHC en esa célula presentadora de antígeno, y es la señal que confiere la especificidad, es decir, que el linfocito T ha encontrado realmente a su antígeno, y es lo que hace que se seleccione ese clon del linfocito T y no todos los otros que tienen especificidades diferentes. Ese TCR, al ser activado, va a transmitir señales al interior de la célula a través de diversos complejos, indicando que ese receptor ha sido comprometido. Ahora, si esta señal ocurre sola, va a ser insuficiente. De hecho, sin las siguientes señales, que vamos a ver que son necesarias, ese linfocito T puede quedar en un estado que denominamos de anergia, es decir, que va a ser incapaz de responder frente a un otro estímulo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque el sistema inmunitario necesita asegurarse de que ese linfocito T no responde por error a algo que es propio o algo que es inocuo. Y por eso necesitamos una segunda señal de verificación. Esa segunda señal viene dada por el proceso, por la que llamamos de coestimulación. Es decir, la interacción entre moléculas coestimuladoras que van a estar presentes en la célula presentadora de antígeno con sus receptores en el linfocito T. La más clásica es la interacción del B7, molécula también conocida como CD80 o CD86, y CD86, que van a estar presentes en la célula presentadora de antígeno y que van a interaccionar con el CD28 en el linfocito T. Cuando una célula presentadora de antígeno ha sido activada por estímulos que indican una amenaza, por ejemplo, al detectar la presencia de un patógeno a través de un TLR, va a expresar altos niveles de B7, C80 y C86. Entonces, un linfocito T que reconoce su antígeno, esa célula presentadora de antígeno, va a su vez recibir una señal simultánea a través de esa unión de su CD28 con el B7, y eso le va a indicar que ese antígeno viene de un contexto de peligro real y que por lo tanto puede seguir adelante con la respuesta.
Esta segunda señal va a potenciar diferentes vías de señalización y va a asegurar la producción, por ejemplo, de interleuquina 2 y otros factores de crecimiento necesarios para las siguientes etapas, que va a ser la proliferación de esos linfocitos. En ausencia de esta segunda señal, como dijimos, el linfocito puede entrar en un estado de anergia o morir por apoptosis. En algunos casos también se puede dar la diferenciación de linfocitos T reguladores, pero es algo que no vamos a mencionar. A su vez tenemos una tercera señal que va a estar dada por el perfil de citoquinas. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque el microambiente de citoquinas en el que ocurre la activación va a dictar cómo se va a diferenciar el linfocito T. Esto es especialmente cierto o especialmente importante en el caso de los linfocitos TCD4. Esta tercera señal suele provenir en buena medida de la célula presentadora, dependiendo de cuál fue el patógeno que detectó en el sitio de infección, aunque también puede provenir de otras células cercanas. Estas citoquinas van a actuar sobre el linfocito T recién estimulado y van a activar programas de diferenciación genética que lo van a polarizar hacia una subpoblación efectora particular. Cuando un linfocito T recibe las tres señales adecuadas, se va a activar plenamente, va a entrar en un ciclo celular y va a proliferar en un proceso que denominamos de expansión clonal, generando muchas copias de sí mismo, todas con el mismo TCR específico. Esta proliferación es impulsada por la acción de la interleuquina 2. Luego de ese proceso de expansión, esos linfocitos T hijos se van a diferenciar en células efectoras. Dentro de esto distinguimos a los linfocitos TCD4 colaboradores y a los linfocitos TCD8 citotóxicos. Y dentro de los CD4 vamos a ver que hay distintos perfiles. Estos linfocitos efectores van a salir al torrente sanguíneo y van a entrar en acción inmediata. Y algunas células y algunos se van a convertir en células T de memoria de larga vida que no van a actuar inmediatamente, pero van a persistir en el futuro, van a persistir para poder proteger en el futuro. Como mencionamos antes, los linfocitos TCD4 colaboradores se pueden diferenciar a diferentes perfiles en función de las citoquinas que se encuentran presentes durante su proceso de activación y diferenciación, las cuales van a estar principalmente por la célula presentadora de antígeno. En particular, vamos a distinguir 4 perfiles: TH1, TH2, TH17 y los linfocitos T colaboradores foliculares. En esta tabla tienen, bueno, una vez que ellos se diferencian, su función principal va a ser sobre todo la de producir citoquinas. En esta tabla tienen cuáles son las citoquinas principales que van a producir cada uno de estos perfiles de linfocitos TCD4, ya sea TH1, TH2, TH17 o T helper foliculares, y los van a ver en particular en acción cuando vean la tercera clase y las funciones centralizadas más bien en cada tipo de patógeno. Acá tienen cuál es su principal función inmunológica, sobre qué células actúan, bueno, esto vayan mirándolo. Y por otra parte, cuál es su implicación clínica, es decir, van a tener una principal función inmunológica, pero se ha visto que estos linfocitos TCD4 también están implicados en procesos clínicos como pueden ser la generación de enfermedades autoinmunes, los procesos de alergias, procesos de inflamación crónica. En el caso de los linfocitos TC8 citotóxicos van a señalar un pequeño detalle, que es que los linfocitos a veces C8 a veces requieren un empujón extra para lograr activarse por completo. En este caso, las células dendríticas podrían brindar coestimulación suficiente, pero frecuentemente es necesaria la ayuda de un linfocito T CD4. Ese linfocito T CD4 activado va a mejorar la capacidad coestimuladora de la célula presentadora de antígeno, por ejemplo, mediante la interacción entre CD40 y CD40 ligando, lo que va a hacer que esa célula dendrítica aumente, por ejemplo, la expresión de moléculas coestimuladoras o también favoreciendo la secreción de ciertas citoquinas que pueden potenciar lo que es la proliferación de los CD8. Esto asegura que la activación completa de esos linfocitos T citotóxicos ocurra principalmente en presencia de señales que vienen dadas por un linfocito TCD4, lo cual agrega una capa extra de regulación. Luego, ese linfocito T citotóxico, como mencionamos antes, va a reconocer el antígeno que lo activó, presentado en el MHC de una célula, por ejemplo, como puede ser una célula infectada por un virus, en el caso de que fuera un antígeno viral o una célula transformada,
y va a eliminarla mediante un proceso de citotoxicidad mediado por granzimas y perforinas, muy similar al mecanismo de citotoxicidad que observaron en el caso de la célula CNK, solo que acá vale distinguir que la forma de reconocimiento y de activación de ese linfocito C citotóxico es diferente. Bien, pasemos ahora a la respuesta adaptativa humoral, que está protagonizada por los linfocitos B y los anticuerpos. Nuevamente, el primer paso para que un linfocito B se active es también el reconocimiento del antígeno. Pero a diferencia de los linfocitos T, los linfocitos B pueden reconocer el antígeno de forma directa. El BCR, receptor del linfocito B, es un anticuerpo de membrana que puede unirse directamente a un antígeno en su forma nativa, sin necesidad de que éste sea procesado en péptidos. Esto significa que un linfocito B puede reconocer epítopes que sean, por ejemplo, una porción conformacional de la superficie de una proteína viral, una secuencia de azúcares en un polisacárido bacteriano o incluso moléculas pequeñas llamadas aptenos. Cuando decimos epítope o epítopo o determinante antigénico, nos referimos justamente a la región específica del antígeno que es reconocida directamente por el BCR o por un anticuerpo. Puede ser una pequeña secuencia de aminoácidos o azúcares en la superficie de la molécula. En un virus, por ejemplo, distintos anticuerpos pueden unirse a distintos epítopes del mismo virus. O incluso vamos a tener epítopes dentro de una misma proteína o dentro de un mismo antígeno. Es algo como más chico que el antígeno. Del otro lado de la moneda llamamos parátope a la región del anticuerpo o del BCR que se une al epítope del antígeno. El parátope es la parte de la porción variable de la inmunoglobulina y podríamos decir que es la huella complementaria al epítope, encajando con él en términos de forma, carga, etc. Si el epítope es la llave, el parátope es la cerradura específica para esa llave. Cada BCR o cada anticuerpo tiene dos parátopes idénticos, uno en cada brazo del anticuerpo, que van a reconocer el mismo epítope. Y esa interacción es una interacción de alta especificidad, involucrando sobre todo enlaces no covalentes múltiples. Acá les dejo una parte de lo que es la estructura de un anticuerpo. Vieron que el anticuerpo está formado por el receptor está formado por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. En este caso las ven en celeste claro y en un verde más oscurito. Y a su vez tenemos una porción del anticuerpo que llamamos de unión al antígeno y en particular dentro de cada uno de estos brazos tenemos regiones más variables que van a formar lo que es el parátope o la región responsable del reconocimiento del antígeno y de la interacción con el epítope del antígeno. Y por otra parte tenemos la porción FC o constante que va a ser responsable de medir lo que son las funciones efectoras de los anticuerpos. En este punto también entonces es importante que piensen cuáles son las diferencias que hay entre el reconocimiento por parte del BCR presente en los linfocitos B con lo que sucede con el TCR de los linfocitos T que vimos antes. Bien, sin embargo, si bien los linfocitos B pueden reconocer los antígenos libres, digamos, y en algunos casos esto es suficiente y lleva a la activación de los linfocitos T de una manera que llamamos de manera T independiente, en muchos casos, la activación de un linfocito B virgen, especialmente frente a antígenos proteicos, requiere la colaboración de un linfocito T colaborador, en este caso CD4, va a ser CD4 positivo, en lo que se conoce como una respuesta T dependiente. Entonces vamos a tener un primer estímulo, que va a ser el antígeno unido al BCR, es decir, cuando un linfocito B encuentra su antígeno y su BCR se une a un epítope, eso proporciona una señal 1, lo que sería la señal 1 del linfocito B. El BCR transduce esas señales al interior, activando vías intracelulares. Y este primer paso por sí solo puede inducir cierta activación parcial, es decir, la B comienza a sobreexpresar ciertos receptores de citoquinas, a captar más antígenos, a migrar dentro del ganglio hacia la zona donde se encuentran las células T.
A su vez, el linfocito B es capaz de endocitar ese complejo BCR antígeno, es decir, engloba el antígeno unido, lo incorpora en vesículas y lo degrada en péptidos. Esos péptidos van a poder ser cargados en su MHC de clase 2 y los van a expresar en su superficie. ¿Y se acuerdan quiénes reconocían a los complejos péptido MHC de clase 2? Bien, en este momento el linfocito B se va a convertir en una célula presentadora de antígeno especializada, exhibiendo parte de ese antígeno que capturó. Un linfocito T, CD4 en particular, los linfocitos T CD4 helper foliculares, que reconozca ese antígeno va a ser capaz de interactuar con esa célula B. Ambos, ¿cómo se da ese encuentro entre el linfocito B y el linfocito T? Bueno, ambos son dirigidos por citoquinas hacia una zona del ganglio donde se va a producir ese encuentro. Si se da ese encuentro, ese linfocito T específico para ese péptido va a unirse al MHC de clase 2 presente en el linfocito B, y esa interacción junto con la presencia de moléculas coestimuladoras va a activar al linfocito B para que a su vez ayude al linfocito B. ¿Cómo ayuda al linfocito T al linfocito B? Principalmente mediante la interacción CD40-CD40 ligando. Esta señal en la célula B es crucial para su activación completa, induciendo lo que llamamos de reacción de centro germinal, en la cual se van a dar distintos procesos que son muy importantes. Bueno, por un lado va a inducir lo que es la proliferación, pero también va a inducir los procesos de cambio de clase, maduración de la afinidad y generación de memoria. Es decir, va a hacer que los anticuerpos que se generen sean cada vez más afines por el antígeno, va a favorecer los procesos de cambio de clase hacia las diversas clases de inmunoglobulinas, que vamos a ver que cada una sirve para determinados patógenos en particular, y ese proceso de cambio de clase va a estar a su vez dirigido por las citoquinas presentes en el medio y va a determinar si el linfocito B va a empezar a producir IgG, IgA o IgM, como vamos a ver más adelante. Y a su vez vamos a tener también ese proceso de generación de memoria. Es decir, por un lado vamos a tener la diferenciación de esas células plasmáticas productoras de anticuerpo, que en este caso van a ser anticuerpos de mayor afinidad y con cambio de clase, por ejemplo de IgGs, y a su vez la generación de linfocitos B memoria que van a estar listos para actuar frente a un segundo encuentro con el patógeno. Esta interacción entre el linfocito T y el linfocito B es un ejemplo muy bueno de la cooperación que hay entre las dos ramas de la inmunidad, la adaptativa humoral y la celular. Ese linfocito T CD4 colaborador lee de alguna manera en esa célula B la información del antígeno y mediante esa interacción específica entre el MHC de clase 2 y el péptido en el linfocito B y el TCR del linfocito T, le va a dar instrucciones para que ese B se active y produzca anticuerpos. Sin esta ayuda T, las células B pueden activarse pobremente o pueden quedarse produciendo solo IgM. IgM que van a ser de baja afinidad y probablemente sin que se genere memoria. Y es por esto que las respuestas a antígenos proteicos son en su mayoría T-dependientes y es también la base de algunos tipos de vacunas que se utilizan actualmente. Entonces, a modo de resumen, tras la activación, la célula B prolifera, forma un clon de células hijas, todas reconociendo el mismo antígeno, y comienza a diferenciarse. En las respuestas T-dependientes, algunas de las B activadas rápidamente se van a transformar en células plasmáticas de vida corta que pueden producir anticuerpos tempranos, que van a ser principalmente IgM, de manera extrafolicular, lo cual da un primer empujón de anticuerpos. Pero la mayoría de estas células van a ingresar en los centros germinales, que son áreas especializadas en el folículo, donde bajo la dirección de los linfocitos T colaboradores van a sufrir los procesos de hipermutación somática de los genes de su BCR, los cuales introducen mutaciones aleatorias y luego se van a seleccionar aquellos mutantes que adquieren una afinidad más alta por el antígeno. Y los de baja afinidad terminan siendo eliminados. Las seleccionadas pueden después diferenciarse a células plasmáticas de larga vida, que van a residir en la médula ósea secretando anticuerpos por meses o incluso por años, o en células B de memoria que van a permanecer quiescientes pero listas para responder rápidamente en el futuro.
Además, durante este proceso, con las señales de citoquinas y la señal dada por la interacción entre CD40 y CD40 ligando, las células B van a hacer un proceso de cambio de clase de IgM, que es la inmunoglobulina que está anclada a la membrana del linfocito B, a otras subclases como pueden ser IgG, IgA o IgE según el contexto. Por ejemplo, la presencia de interleuquina 4, que es producida por linfocitos de tipo Th2, va a estimular la producción de inmunoglobulinas E, que van a ser más efectivas para la eliminación de los parásitos helmintos, por ejemplo. Los diferentes isotipos de inmunoglobulinas también van a estar especializados en diferentes funciones. Por ejemplo, la IgM es el primer anticuerpo que se produce, es capaz de formar pentámeros y es excelente, por ejemplo, activando el complemento, pero es demasiado grande para lograr extravasar. Y a su vez es ese que se genera inicialmente y luego es sustituido por otros isotipos. La inmunoglobulina G es la principal en la sangre y en los tejidos, son moléculas pequeñas, son buenas en proceso de neutralización, tienen una buena acción opsonizante y como activadoras de complemento, en particular las subclases IgG1 y IgG3. Y las inmunoglobulinas de tipo G son también capaces de atravesar la placenta y son importantes en lo que es la inmunidad, la transmisión de la inmunidad de la madre al feto durante la gestación. La IgA es capaz de formar dímeros, como ven en la tabla. Se secreta principalmente en mucosas, ya sea saliva, lágrimas, intestino. Es ideal para neutralizar patógenos en justamente la superficie de estas mucosas, sin desencadenar procesos inflamatorios. Y es particularmente resistente, por ejemplo, a la acción de las enzimas digestivas. La IgE, por otra parte, está en concentraciones bastante bajas en sangre, libre, pero se fija a la superficie de mastocitos. Y va a ser importante reacciones contra parásitos y contra alérgenos, desencadenando los procesos de degranulación de estas células. Y por último tenemos a la IgE, que es más que nada un marcador de maduración de la superficie del linfocito B virgen, junto con la IgM, ya que no se secreta en cantidades significativas, sino tiene una función clara, establecida. Los anticuerpos presentan distintas funciones efectoras, algunas de ellas, una de ellas en particular, como en el caso de la neutralización, depende enteramente de la porción de reconocimiento del antígeno, mientras que otras funciones dependen también de la fracción constante o el FC del anticuerpo, como puede ser el caso de la opsonización, de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y la activación del complemento. Los anticuerpos pueden neutralizar patógenos o toxinas simplemente uniéndose a ellos y bloqueando su interacción con nuestras células. Y van a ver distintos ejemplos de esto, por ejemplo, en el caso de las infecciones virales o, por ejemplo, con la función que cumple la inmunoglobulina A en mucosas. Un ejemplo típico es que un virus necesita adherirse a receptores de la célula que va a infectar, y si hay anticuerpos específicos que sean capaces de unirse a esa proteína de adhesión del virus, el virus queda cubierto por el anticuerpo y por lo tanto no puede interaccionar con el receptor celular y por lo tanto no va a lograr infectarlo. Y lo mismo pasa con toxinas bacterianas. Como ser la toxina del tétanos o la toxina difterica, pueden causar daños si se unen a receptores de nuestras neuronas o de las células cardíacas, y anticuerpos antitoxinas son capaces de secuestrarlas, impidiendo que alcancen su diana y así nos protegen de sus efectos. Esta función de neutralización es fundamental en lo que es, por ejemplo, la respuesta frente a las vacunas. En la vacuna de la difteria va a intentar o va a tener como objetivo generar anticuerpos neutralizantes contra la toxina que ya estén presentes en nuestro organismo. Cuestión de que si nosotros nos encontramos con una molécula de esta toxina, la misma sea neutralizada antes de que pueda producir un daño a la célula. Algunas clases de anticuerpos, principalmente IgM y algunos subtipos de IgG, pueden activar la cascada del complemento por la vía clásica, en nuestra medida central, porque ya lo vieron en lo que es la respuesta inmune innata, pero sepan que es uno de los mecanismos mediados por anticuerpos y que va a desencadenar
las mismas funciones efectoras que la activación del complemento por otras vías. Por otra parte, tenemos lo que es citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Los anticuerpos también pueden armar a ciertas células para matar dianas grandes, llamadas en un proceso llamado ADCC. Por ejemplo, la célula NK tiene un receptor, que es el CD16, que puede unirse a IgG, y si una célula, por ejemplo una célula infectada por un virus o un tumor, está cubierta de anticuerpos que reconocen el antígeno en la superficie de esa célula, las células NK se van a adherir a través del CD16 a esas inmunoglobulinas y eso va a ser una señal de activación para que esa célula libere sus gránulos y medie ese proceso de citotoxicidad celular. Como ven, este es un ejemplo de cómo la inmunidad adaptativa utiliza en realidad mecanismos o células de la inmunidad innata, como en este caso las células NK, para dirigirlas a que eliminen una célula particular que la van a reconocer a través de la presencia de anticuerpos en su superficie. Lo mismo o algo similar pueden hacer los eosinófilos con la IgE en infecciones por parásitos grandes, como son parásitos helmintos, que es muy difícil que sean fagocitadas. Las IgE se van a adherir a la superficie de las IgE que van a estar presentes unidas a los receptores de los eosinófilos, van a reconocer los antígenos presentes en ese parásito helminto, se va a producir un fenómeno de entrecruzamiento que va a hacer que esas células exociten gránulos tóxicos y terminen eliminando al parásito en el exterior. Creo que con todas estas funciones efectoras queda claro por qué los anticuerpos son actores centrales en lo que es la inmunidad adaptativa. Bien, hasta aquí hemos visto entonces cómo los distintos componentes de la inmunidad adaptativa interactúan entre sí para reconocer los antígenos, activarse, proliferar, diferenciarse y mediar las distintas funciones efectoras. Y ahora quiero que nos centremos un poco en lo que es una de las características que vimos de la respuesta inmunadaptativa, que es la generación de memoria inmunológica. Para esto comparemos lo que es la respuesta primaria con la respuesta secundaria. La respuesta primaria es la respuesta inmune adaptativa que ocurre ante el primer encuentro con un antígeno. Tiene una fase de inducción o latencia que es más prolongada, puede llevar unos días, antes de que se detecten anticuerpos o linfocitos efectores en cantidad. Esto es el tiempo que toma todos esos procesos que vimos hasta ahora, es decir, la activación de células vírgenes, su proliferación y su diferenciación, que suele ser alrededor de 5 o 7 días para empezar a ver anticuerpos tras una infección o tras un proceso de vacunación, alcanzando un pico alrededor de los 7 y los 10 días de IgM y luego de IgG un poco más tarde si se hace proceso de cambio de clase. La magnitud de la respuesta, por ejemplo, en cuanto al título de anticuerpos o el número de células T efectoras, es moderada. Los anticuerpos que se generan van a ser principalmente IgM al inicio y luego algo de IgG o de otros isotipos hacia fases posteriores y hay ayuda T, pero las concentraciones no son muy altas comparadas con las que vamos a ver frente a una reexposición. A su vez, la afinidad de los anticuerpos en la respuesta primaria suele ser menor, porque recién en esta fase las células B pasan por la primera ronda de maduración de afinidad en centros germinales. Con el tiempo la afinidad mejora. Algo importante es que durante esta fase inicial o esta respuesta primaria se van a generar células de memoria, tanto linfocitos T memoria, CD4 y CD8, como linfocitos B. Estas células van a persistir después de que la infección es resuelta o de que la vacuna ha hecho efecto. En la fase de contracción post-respuesta, que es sumamente importante, o sea, una vez que nosotros ponemos en marcha todos estos mecanismos, es necesario que una vez que se eliminó la amenaza, los mismos se contraigan. La mayoría de las células efectoras van a morir por apoptosis, ya que no hay un antígeno, pero un grupo de células memoria van a sobrevivir a largo plazo. ¿Qué sucede en la respuesta secundaria o la respuesta de memoria? Esta respuesta es la que sucede ante exposiciones subsecuentes al mismo antígeno, ya sea en el caso de una infección natural o la respuesta a una segunda o una tercera dosis de una vacuna. Va a ser mucho más rápida y robusta. El periodo de latencia es más corto, a veces, por ejemplo, en 2 o 3 días ya se detecta un aumento notable en anticuerpos de tipo IgG, porque existen células B de memoria que rápidamente se diferencian en células plasmáticas,
al reestimularse y células T memoria que proliferan más velozmente. Por ejemplo, nos podríamos infectar con el mismo virus y quizás ni siquiera nos enteramos porque la respuesta secundaria actuó tan pronto que el virus no tuvo chance de multiplicarse lo suficiente como para generar una afectación clínica. La magnitud a su vez es mucho mayor, el título de anticuerpos en una respuesta secundaria suele ser decenas o cientos de veces más alto y dominado por inmunoglobulina G o IgA en vez de IgM. La IgM puede aparecer un poco también porque siempre hay alguna célula virgen que se vuelve a activar, pero la respuesta de memoria está dada por linfocitos de memoria que ya cambiaron de clase, entonces van a secretar más bien IgG o IgA. Esto confiere una protección más eficaz. Esas IgG circulantes van a neutralizar rápidamente a la amenaza y a su vez la afinidad de esos anticuerpos en la respuesta secundaria es más alta, ya que esas células B de memoria vienen de clones que pasaron por ese proceso de hipermutación somática y selección por afinidad. En inmunología vemos de que hay una maduración de la afinidad a lo largo de exposiciones repetidas. Las células T de memoria también van a responder más rápido produciendo citoquinas, proliferando y migrando a los tejidos. Y en la práctica, la respuesta secundaria a menudo evita que la infección cause enfermedad clínica. Por eso decimos que tras padecer ciertas enfermedades infecciosas quedamos inmunes por largos periodos. Y lo mismo ocurre con la vacunación, que es un ejemplo que vamos a ver a continuación. Bien, las vacunas justamente tienen como fundamento lograr generar memoria inmunológica, activando la inmunidad adaptativa, pero sin causar la enfermedad. En otras palabras, una vacuna va a simular una infección de forma controlada para generar esa respuesta de memoria. Van a basarse en un antígeno específico que pueda ser reconocido en lo posible tanto por linfocitos B como por linfocitos T. Van a generar una respuesta primaria controlada con una producción de anticuerpos, un plasmocito, por ejemplo, de larga vida que puedan alojarse en médula ósea y por lo tanto ya tener disponibles anticuerpos frente a un reencuentro en este caso, con el patógeno. Y lo que hacen es que, frente a una futura exposición real al patógeno, esa respuesta secundaria va a ser más rápida y más eficaz. Tenemos acá algunos ejemplos, como puede ser la vacuna contra el SARS-CoV-2, basada en ARN mensajero. Justamente lo que va a hacer es inducir la producción de una proteína del virus, en este caso la proteína Spike, junto con otras moléculas que van a estimular a lo que es la inmunidad innata, favoreciendo que se genere una respuesta inmune adaptativa efectiva y una respuesta de memoria. Y esos anticuerpos que ya se generan, esos linfocitos B memoria y esos linfocitos T memoria que también se pueden estar generando, van a estar listos para actuar si es que nosotros nos encontramos efectivamente contra el virus. Después hay otros ejemplos de vacunas infantiles, como la triple viral o la BCG, que pueden estimular distintas ramas, tanto humoral como celular, del sistema inmune. Bien, entonces a modo de conclusiones, la inmunidad adaptativa se caracteriza por su especificidad, su memoria y su diversidad, lo cual la diferencia de lo que es la respuesta innata. En este caso vimos cómo es que se va dando el reconocimiento, cómo la interacción entre los antígenos y los receptores confieren especificidad y la diversidad de receptores justamente favorece que se pueda potencialmente reconocer cualquier antígeno. Va a estar mediada principalmente por los linfocitos B y los linfocitos T, cuyas funciones se van a activar tras el reconocimiento específico del antígeno y esos procesos de activación, proliferación, diferenciación hacia células efectoras. La cooperación entre las células presentadoras de antígeno, los linfocitos T, CD4 colaboradores, recordemos que acá tenemos diferentes perfiles de diferenciación, y los linfocitos B es lo que permite en su conjunto montar una respuesta que sea eficaz contra diferentes tipos de patógenos. A su vez, recuerden que esa respuesta adaptativa no actúa de forma aislada, sino que dialoga constantemente con la inmunidad innata. La inmunidad innata le indica, por ejemplo, a los linfocitos TCD4 hacia qué perfil diferenciarse. Y a su vez, la inmunidad adaptativa complementa la inmunidad innata
y utiliza mecanismos efectores de esta rama de la inmunidad. Y por otra parte, comprender cuáles son estos mecanismos es importante para entender cómo son los procesos que se dan durante distintas enfermedades infecciosas, en el proceso de autoinmunidad, de alergia y en el diseño de vacunas.